¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si descubrieras que toda tu vida ha sido una elaborada mentira? Imagina regresar a casa un día antes de lo previsto y encontrar a tu pareja de más de 40 años con alguien que creías de confianza. Esta historia de transformación te mostrará cómo una mujer recupera su poder sin gritos ni escándalos, solo con inteligencia y dignidad. ¿De qué parte del mundo nos estás viendo hoy? Cuéntame en los comentarios. Y si quieres descubrir cómo termina esta increíble historia de renacimiento personal, suscríbete ahora y deja tu like para más relatos que te harán reflexionar sobre el valor de tu propia libertad. Siempre he creído que el sacrificio es una forma de amor. Durante 41 años, cada mañana me levanté antes que Jorge para preparar su café con 2 cucharadas de azúcar. Nunca una, nunca 3. 41 años, preparando la camisa planchada sobre la cama con el mismo esmero del primer día. 41 años, siendo la sombra silenciosa que resuelve problemas antes de que se conviertan en molestias. Mi nombre es Margarita Suárez y hoy cumplo 63 años. Mi hijo Emilio ha insistido en regalarme un crucero. Es hora de que descanses, mamá, me dijo mientras me entregaba el sobre con los boletos. Sus ojos, tan parecidos a los de su padre, brillaban con lo que interpreté como cariño. Ahora entiendo que era culpa. No puedo aceptarlo, hijo. ¿Quién cuidará de tu padre? Le respondí, sosteniendo el sobre como si contuviera algo, frágil y peligroso a la vez. Papá estará bien. Son solo 10 días, mamá. Te lo mereces. Miré a Jorge, sentado en su sillón favorito, ese que compré hace 15 años y que nunca me ha permitido cambiar a pesar de las manchas de café y el desgaste. Ni siquiera levantó la vista del periódico cuando Emilio mencionó mi ausencia. Tu madre no sabe qué hacer consigo misma si no está atendiendo a alguien, comentó Jorge, pasando la página con ese movimiento brusco que siempre me ha crispado los nervios. Pero supongo que podré sobrevivir unos días sin sus guisos. Algo en su tono debió alertarme. Las flores en el jarrón de la mesa ya estaban marchitas, pero seguían allí, como yo, cumpliendo una función decorativa cuando su belleza ya se había desvanecido. Acepté el regalo con una sonrisa tensa. Quizás sea bueno tomar aire fresco, pensé, ignorando esa sensación inquietante que se instaló en mi estómago como una piedra fría. El crucero zarpaba en 3 días. Emilio insistió en llevarme personalmente al puerto. ¿Llevas los medicamentos para el mareo?, me preguntó mientras conducía. Sabes que nunca me he mareado, hijo. Uno nunca sabe, mamá. A tu edad, el cuerpo puede sorprenderte. A tu edad. Esas palabras me golpearon como pequeñas bofetadas. ¿Cuándo había comenzado a tratarme como a una anciana inválida? Tengo 63 años, no 90. ¿Le dejaste comida preparada a papá? Continuó, sin notar mi silencio. Suficiente para una semana, respondí automáticamente. Los tuppers están etiquetados por días. Emilio sonrió, satisfecho. Siempre tan organizada. Por eso te queremos tanto, mamá. Por primera vez, me pregunté si me querían a mí o a mi función de cuidadora perpetua. La duda se coló en mi maleta junto con los vestidos que casi nunca uso y el libro que llevo posponiendo leer desde hace 3 años. Al despedirnos en el puerto, Emilio me abrazó con fuerza. Disfruta, mamá. Te lo mereces, repitió, pero ahora detecté algo más en su voz. ¿Ansiedad? ¿Prisa? Vi cómo su auto se alejaba antes de que yo siquiera hubiera pasado el control de embarque. Tenía prisa por irse, por librarse de mí. El camarote era más pequeño de lo que esperaba, pero tenía una ventana redonda por la que entraba la luz del mar. Me senté en la cama individual, sintiendo el leve balanceo del barco bajo mis pies. Era la primera vez en décadas que dormía sola, sin el ronquido de Jorge como banda sonora de mis noches. Los primeros días fueron extraños. Me despertaba sobresaltada a las 5 de la mañana, con la urgencia de preparar el desayuno para un marido ausente. Mis manos buscaban tareas que realizar, platos que lavar, superficies que limpiar. Poco a poco, sin embargo, algo comenzó a cambiar. Me encontré leyendo durante horas en la cubierta, sintiendo el sol en mi rostro sin preocuparme por la cena o la ropa sucia. Asistí a una clase de baile donde una instructora brasileña nos enseñó movimientos que despertaron músculos olvidados. Reí hasta que me dolieron las mejillas, con chistes que en casa hubieran sido considerados
inapropiados. Una tarde, mientras observaba la estela que dejaba el barco en el agua, una mujer mayor se sentó a mi lado. «Es hermoso, ¿verdad? Como si estuviéramos escribiendo nuestra historia en el agua», comentó con acento mexicano. «Pero desaparece tan rápido», respondí, sorprendida por mi propia reflexión. «Como tantas cosas en la vida», sonrió. «Me llamo Carmen». «Margarita», respondí, extendiendo mi mano. «Ah, como la flor, fuerte y delicada a la vez». Nadie me había descrito así jamás. Siempre fui la práctica, la sensata, la que mantiene todo funcionando. Nunca una flor. Carmen se convirtió en mi compañera de desayunos y paseos por la cubierta. No hablábamos de nuestros hijos o maridos, sino de libros, películas y lugares que queríamos conocer. Fue la primera conversación en años que no giraba en torno a las necesidades de otros. La noche del 8º día, el capitán anunció por los altavoces que debido a problemas mecánicos, regresaríamos a puerto un día antes de lo previsto. Un murmullo de decepción recorrió el comedor. «Qué lástima», dijo Carmen. «Justo cuando empezabas a florecer, Margarita». Sus palabras resonaron en mí con una verdad inesperada. Efectivamente, algo estaba floreciendo en mi interior, algo que había permanecido dormido durante demasiado tiempo. Decidí no avisar de mi regreso anticipado. Quería sorprender a Jorge, quizás con una cena especial, para compartirle las pequeñas epifanías que había tenido durante el viaje. Tal vez, pensé ingenuamente, podríamos redescubrirnos mutuamente después de tantos años de rutina. El taxi me dejó frente a nuestra casa a las 7 de la tarde. Las luces estaban encendidas y pude ver el resplandor azulado del televisor a través de las cortinas del salón. La familiaridad de aquella imagen me reconfortó mientras buscaba las llaves en mi bolso. Abrí la puerta con sigilo, imaginando la expresión de sorpresa de Jorge. El aroma me golpeó primero. No, era el habitual olor a periódico y loción de afeitar. Era un perfume floral, intenso, caro. Un perfume que yo no usaba. Dejé la maleta en el recibidor y avancé hacia el salón. La televisión estaba encendida, pero no había nadie viendo el programa de cocina que se desarrollaba en pantalla. Entonces escuché risas provenientes de la cocina. Una risa femenina, melodiosa, y la inconfundible carcajada áspera de Jorge. Me quedé paralizada, como un animal que presiente el peligro. Parte de mí quería dar media vuelta, volver a subirme al taxi, regresar al crucero, a la libertad recién descubierta. Pero otra parte, una que estaba despertando de un largo letargo, me empujó hacia adelante. Lo que vi quedará grabado en mi memoria como la imagen que dividió mi vida en un antes y un después. Jorge, mi esposo de 41 años, servía vino en 2 copas. Mis copas de cristal, regalo de nuestra boda. Y frente a él, recostada cómodamente contra la encimera, estaba Linda, la madre de David, el esposo de nuestro hijo Emilio. Linda, con su cabello rubio perfectamente teñido y sus uñas siempre impecables. Linda, vistiendo mi bata de seda azul, esa que Jorge me regaló hace 10 años y que casi nunca me dejaba usar porque es demasiado delicada para andar por casa. «¿Crees que sospeche algo?», preguntó ella, aceptando la copa. «¿Margarita?». Jorge soltó una risa despectiva que me atravesó como un cuchillo. «Es demasiado ingenua. Además, Emilio se aseguró de mantenerla ocupada». Linda se acercó a él con un movimiento felino y le pasó un dedo por la mejilla. «Siempre me ha parecido cruel cómo la tratan. Es como su criada personal. Es lo único que sabe hacer», respondió Jorge, encogiéndose de hombros. «Le hemos dado propósito a su vida. Debería agradecérnoslo». Retrocedí un paso, luego otro, hasta chocar contra la pared. Un pequeño jarrón tembló en su estante, delatando mi presencia. Las voces en la cocina se detuvieron abruptamente. «¿Quién anda ahí?». La voz de Jorge sonaba alarmada. «No», respondí. Con movimientos silenciosos, tomé mi maleta y salí de la casa, cerrando la puerta con el mismo sigilo con el que había entrado. Las lágrimas nublaban mi visión mientras caminaba calle abajo, sin rumbo fijo, con el peso de 41 años de mentiras sobre mis hombros. No sé cuánto tiempo caminé. Mis piernas me llevaron mecánicamente por calles familiares que de repente
parecían pertenecer a una ciudad extraña. El cielo se había oscurecido completamente cuando me detuve frente a un hotel modesto en el centro de la ciudad. La recepcionista, una joven con un piercing en la ceja, me miró con curiosidad. ¿Habitación individual?, preguntó mientras tecleaba en su ordenador. Sí, por favor. Mi voz sonaba distante, como si perteneciera a otra persona. ¿Cuántas noches? Me quedé en blanco. ¿Cuántas noches? No tenía idea, no tenía plan. Mi vida entera había sido planificada al milímetro. Las comidas de la semana, las visitas al médico de Jorge, los cumpleaños de los nietos. Ahora estaba frente a un abismo de incertidumbre. No estoy segura, respondí finalmente. La joven levantó la vista de la pantalla y me observó con más atención. Debí presentar un aspecto lamentable, con los ojos hinchados y la maleta del crucero aún con la etiqueta colgando. Podemos empezar con 3 noches, y luego extender la estancia si lo necesita, sugirió con una amabilidad que casi me hace llorar de nuevo. Asentí agradecida y completé el registro. La habitación 307 se convirtió en mi refugio temporal. Era pequeña pero limpia, con una cama individual, un escritorio y un baño funcional. Me senté en el borde de la cama, sin energía para deshacer la maleta. Mi teléfono, que había mantenido apagado durante el crucero para desconectar realmente, como había insistido Emilio, ahora pesaba en mi bolso como una bomba a punto de estallar. Lo encendí con dedos temblorosos. Inmediatamente, una cascada de notificaciones inundó la pantalla. 5 llamadas perdidas de Jorge, 3 de Emilio, y Critinis, varios mensajes de texto cada vez más urgentes. ¿Dónde estás? El crucero regresó antes. Mamá, contesta el teléfono. Estamos preocupados. Si estás enfadada, hablemos como adultos. El último mensaje de Jorge me hizo soltar una risa amarga. No saques conclusiones precipitadas. No es lo que parece. Apagué el teléfono nuevamente y lo guardé en el cajón de la mesita de noche. No estaba lista para enfrentarlos. Primero necesitaba enfrentarme a mí misma. Esa noche, acostada en una cama extraña, lloré por la mujer que había sido, por los años perdidos, por la devoción mal correspondida. Pero también, entre sollozos, sentí algo inesperado naciendo en mi pecho, una chispa de indignación que, lentamente, comenzaba a transformarse en determinación. 3 golpes firmes en la puerta me despertaron a la mañana siguiente. Por un momento desorientador, no reconocí dónde estaba. Luego, la realidad cayó sobre mí como un balde de agua fría. El crucero, Jorge y Linda, mi escape al hotel. ¿Quién es?, pregunté, acercándome a la puerta sin abrirla. Soy yo, mamá. Emilio. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo me había encontrado? Entonces recordé que había usado mi tarjeta de crédito para pagar la habitación. La misma tarjeta vinculada a la cuenta conjunta con Jorge. Abrí la puerta con reticencia. Mi hijo estaba allí, con expresión de preocupación perfectamente ensayada. Vestía un traje impecable, probablemente camino a su oficina. «Por fin te encuentro», dijo, entrando sin esperar invitación. «Nos has dado un susto terrible». «¿Cómo supiste dónde estaba?», pregunté, cerrando la puerta. «Papá vio el cargo del hotel», respondió, confirmando mi sospecha. «¿Se puede saber qué estás haciendo, mamá? ¿Por qué huiste así?» «¿Huir?», la palabra me pareció insultante. «Vi a tu padre con Linda en nuestra cocina. Ella llevaba mi bata». Emilio suspiró y se sentó en la única silla de la habitación, frotándose las sienes como si fuera él quien tuviera motivos para estar cansado. «Estás exagerando como...» «Siempre, mamá». Linda pasó a dejar unos documentos y se derramó café en la blusa. Papá solo le prestó tu bata mientras se secaba la ropa. La facilidad con la que mintió me dejó sin aliento. ¿Cuántas mentiras habría creído a lo largo de los años? Los escuché hablar, Emilio, dije con voz firme. Sé que no es la primera vez. Sé que tú estabas al tanto. Un destello de culpa cruzó su rostro, rápidamente reemplazado por una expresión conciliadora. Mamá, tienes que entender. Papá y tú llevan tantos años juntos. Estas cosas pasan en todos los matrimonios. ¿Estas cosas?, repetí, incrédula. ¿Te refieres a la infidelidad y la mentira? Me refiero a los altibajos, respondió, evitando mi mirada. Además, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde vas a ir? Tu vida está con papá.
Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. No estaba preocupado por mi bienestar emocional, sino por las consecuencias prácticas de mi ausencia. ¿Te envió tu padre?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Vine, porque estoy preocupado por ti, respondió, pero el leve temblor en su voz delataba su mentira. Linda se siente terrible por el malentendido. Deberías disculparte con ella y con papá por haber sacado conclusiones precipitadas. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue mi corazón, ya agrietado por la traición de Jorge. Fue la imagen idealizada que tenía de mi hijo, de nuestra relación, de mi papel en su vida. Vete, Emilio, dije con una calma que me sorprendió. Necesito tiempo para pensar. Pero mamá, vete, repetí, abriendo la puerta. Te llamaré cuando esté lista para hablar. Por primera vez en su vida adulta, mi hijo me miró como si no me reconociera. Bien, pensé, porque yo tampoco me reconocía. La Margarita que había cruzado esa puerta de hotel la noche anterior ya no existía. Esa tarde, tras horas de contemplar el techo de la habitación, decidí bajar al pequeño restaurante del hotel. Necesitaba aire, espacio y algo de comida. No había probado bocado desde el día anterior y mi estómago protestaba. Me senté en una mesa junto a la ventana, observando a la gente pasar por la calle, todos con sus vidas, sus propias alegrías y tragedias. Me pregunté cuántas mujeres como yo habría allí fuera, descubriendo tardíamente que habían construido sus vidas sobre cimientos falsos. ¿Le importa si me siento con usted? Todas las demás mesas están ocupadas. Levanté la vista para encontrarme con una mujer de aproximadamente mi edad, quizás algo mayor, con el cabello gris, recogido en un moño elegante y ojos vivaces que contrastaban con las arrugas de experiencia en su rostro. Adelante, respondí, agradeciendo silenciosamente la distracción. Me llamo Rose. Se presentó, extendiendo una mano con dedos largos y uñas cortas sin esmalte. Estoy hospedada en el 315. Margarita, habitación 307. Rose pidió un té y yo opté por un café, ambas añadiendo un sándwich a nuestras órdenes. Comimos en un silencio cómodo durante unos minutos. ¿Vacaciones o escapada?, preguntó. Finalmente, con un tono casual que no ocultaba del todo su perspicacia. ¿Tan obvio es?, sonreí débilmente. Digamos que reconozco la mirada, respondió. Yo misma la tuve hace 15 años. Algo en su honestidad directa derribó mis defensas. Antes de darme cuenta, le estaba contando mi historia. El crucero, el regreso anticipado, Jorge y Linda, la visita de Emilio. Las palabras fluían como un río tanto tiempo contenido que finalmente rompe una presa. Rose escuchó sin interrumpir, asintiendo. Ocasionalmente, sus ojos reflejando comprensión y por momentos indignación en mi nombre. Cuando terminé, guardó silencio por unos instantes. Mi marido de 30 años me dejó por su secretaria, dijo finalmente. Un cliché, lo sé, pero no menos doloroso por ello. Lo peor no fue la traición, sino descubrir que había estado vaciando nuestras cuentas conjuntas durante años, preparando su escapada. Lo siento mucho, murmuré. No lo sientas, respondió con una sonrisa sorprendentemente serena. Fue lo mejor que me pasó. Me obligó a encontrarme a mí misma, cuando ya creía que la mujer que fui se había desvanecido por completo. Su historia resonó en mí con una fuerza inesperada. ¿Sería posible que esta traición, este dolor, pudiera transformarse en algo positivo? ¿Qué hiciste?, pregunté, inclinándome hacia ella. Primero, aseguré mi posición, respondió, dando un sorbo a su té. Contraté una abogada, no un abogado. Revisé nuestras finanzas, propiedades, todo. Descubrí que sabía muy poco sobre nuestra situación económica real. Sus palabras encendieron una alarma en mi mente. En 41 años de matrimonio, nunca me había preocupado realmente por nuestras finanzas. Jorge se encargaba de todo: hipoteca, inversiones, seguros. Yo simplemente usaba la tarjeta para la compra semanal y los gastos del hogar. ¿Crees que debería?, comencé a preguntar. Definitivamente, asintió Rose con firmeza. El conocimiento es poder, Margarita, y me parece que ha llegado el momento de que recuperes el tuyo. Al despedirnos, intercambiamos números de teléfono. Rose me entregó también una tarjeta. Mi abogada, explicó.
La mejor de la ciudad en casos como el tuyo. Dile que vas de mi parte. Sostuve la tarjeta como quien sostiene una llave inesperada, con esperanza y temor a partes iguales. A la mañana siguiente, encendí mi teléfono brevemente para hacer una llamada. La voz de Elena Montero, la abogada recomendada por Rose, transmitía competencia y seguridad. «Puedo recibirla esta tarde a las 4», dijo después de escuchar mi breve explicación. «Traiga cualquier documentación financiera que tenga a mano». Ese era el problema. No tenía ninguna. Todos los papeles importantes estaban en casa, en el despacho de Jorge, ese santuario al que rara vez entraba salvo para limpiar el polvo. Tras colgar, tomé una decisión. Iría a casa durante las horas de oficina, cuando sabía que Jorge estaría trabajando. Emilio me había dicho que mi marido estaba devastado por mi ausencia, pero no lo suficiente como para faltar a su sagrada rutina laboral. El taxi me dejó a una cuadra de distancia. Caminé con el corazón acelerado, espiando mi propia casa como una intrusa. No había señales del auto de Jorge en la entrada. Con manos temblorosas, usé mi llave y entré. La casa olía diferente, notablemente más descuidada tras solo 2 días de mi ausencia. Había platos sucios en el fregadero y una pizza a medio comer en la encimera. Ignoré el impulso automático de ponerme a limpiar y me dirigí directamente al despacho. El escritorio de Jorge estaba ordenado como siempre, con su meticulosidad característica para las cosas que le importaban. Abrí cajones, revisé carpetas, fotografié documentos con mi teléfono. Descubrí carpetas etiquetadas con nombres de bancos que no reconocía, estados de cuenta de tarjetas de crédito que nunca había visto, y algo que me heló la sangre. Un fideicomiso de nuestra casa donde yo figuraba únicamente como residente dependiente, no como copropietaria. En una carpeta marcada como personal, encontré extractos bancarios que mostraban transferencias regulares desde nuestra cuenta conjunta a una cuenta individual a nombre de Jorge. Pequeñas cantidades mensuales que, sumadas a lo largo de años, representaban una fortuna considerable. Mi dinero, nuestro dinero, desviado sistemáticamente sin mi conocimiento. También hallé una póliza de seguro de vida a mi nombre, con Jorge como único beneficiario, contratada justo antes de que Emilio me regalara el crucero. La coincidencia me provocó un escalofrío. Mientras fotografiaba frenéticamente documento tras documento, escuché un ruido en la entrada. Me quedé paralizada, con el teléfono en la mano, como una ladrona sorprendida en pleno acto. «¿Margarita?». La voz de Linda resonó desde el recibidor. Apagué la luz del despacho instintivamente y me escondí tras la puerta entreabierta, conteniendo la respiración. Los tacones de Linda repiquetearon por el pasillo, deteniéndose brevemente frente al despacho. «Qué extraño. Habría jurado que vi luz», murmuró para sí misma, antes de continuar hacia la cocina. Esperé, inmóvil, mientras ella abría y cerraba cajones en la cocina. Finalmente, escuché la puerta principal cerrarse de nuevo. Me asomé a la ventana y la vi alejarse con una pequeña bolsa en la mano. Probablemente había venido a buscar algo que olvidó en su última visita. La familiaridad con la que se movía por mi casa me provocó una nueva oleada de rabia. Salí tan sigilosamente como había entrado, con mi teléfono lleno de evidencias y mi mente procesando la magnitud de la traición que acababa de descubrir. «Basándome en lo que me has mostrado, tienes un caso sólido», dijo Elena Montero, la abogada, tras revisar las fotografías en mi teléfono. «Desvío de bienes gananciales, ocultación de activos, posible fraude fiscal. Jorge ha sido muy descuidado o muy confiado en que nunca revisarías estos documentos». Estábamos en su despacho, un espacio elegante pero funcional en un edificio céntrico. Elena, una mujer de unos 50 años con un traje sastre impecable y una mirada penetrante, inspiraba confianza inmediata. «¿Qué debo hacer ahora?», pregunté, sintiéndome simultáneamente abrumada y extrañamente liberada. «Primero, necesitas asegurar tu independencia financiera», respondió, entrelazando sus dedos sobre su escritorio de caoba. «Abre una cuenta bancaria a tu nombre exclusivamente. Usa un banco diferente al que utilizas con Jorge». Asentí, tomando notas mentales. «Segundo, necesitamos más documentación oficial. Estas fotos son un buen comienzo,
pero necesitaremos solicitar información directamente a los bancos y registros de propiedad. Jorge nunca me dará autorización, objeté. Elena sonrió con una expresión que me recordó a un felino calculando su próximo movimiento. No la necesitaremos. Como su esposa en régimen de gananciales, tienes derecho legal a esa información. Además, su sonrisa se amplió. Hay maneras de conseguir que él mismo nos entregue lo que necesitamos. A lo largo de las siguientes 2 horas, Elena y yo diseñamos un plan meticuloso. No se trataba de venganza, me recordé a mí misma, sino de justicia, de recuperar lo que legítimamente me pertenecía, mi dignidad, mi independencia, mi futuro. Esa misma tarde, abrí una cuenta bancaria en mi nombre. El empleado del banco me miró con cierta sorpresa cuando le expliqué que, a mis 63 años, era la primera vez que tenía una cuenta propia. Nunca es tarde para tomar el control de sus finanzas, señora, comentó amablemente mientras procesaba mi solicitud. Nunca es tarde. Esas palabras resonaron en mí con fuerza renovada mientras salía del banco con mis nuevos documentos bancarios cuidadosamente guardados. De regreso en el hotel, encontré un mensaje de Rose invitándome a cenar. Acepté agradecida, necesitando compartir los avances del día con alguien que pudiera entender lo que estaba viviendo. Has dado el primer paso, me felicitó Rose mientras cenábamos en un pequeño restaurante italiano cerca del hotel. El más difícil, créeme. Todavía me cuesta creer que estoy haciendo esto, confesé. A veces me pregunto si estoy exagerando, si debería simplemente volver y fingir que nada ha pasado. Rose dejó su tenedor y me miró directamente a los ojos. ¿Sabes qué fue lo más liberador para mí? Darme cuenta de que la culpa no era mía, que no tenía por qué sentir vergüenza por las acciones de otros, que merecía respeto, honestidad y amor verdadero, no las obras de alguien que no supo valorarme. Sus palabras tocaron algo profundo en mí. Durante toda mi vida adulta, había internalizado la creencia de que mi valor estaba en servir a otros, en sacrificarme, en pasar desapercibida. Quizás era hora de reescribir esa narrativa. Esa noche, mientras Rose me contaba sobre su nuevo trabajo como guía turística, siempre quise viajar, ¿sabes? Pero Manuel decía que era un capricho tonto. Comencé a visualizar un futuro diferente al que siempre había imaginado. Un futuro con posibilidades inexploradas, con decisiones que serían únicamente mías. Una semana después de mi huida, tras días de llamadas ignoradas y mensajes cada vez más desesperados de Jorge y Emilio, decidí que era hora de la confrontación. Siguiendo el consejo de Elena, organicé una reunión en un terreno neutral, una sala privada en un restaurante tranquilo, elegido estratégicamente por su discreción. Invité a Jorge, a Emilio, a David, el esposo de Emilio, y por supuesto a Linda. Quería que todos los actores de esta tragicomedia estuvieran presentes. Jorge fue el primero en llegar, visiblemente nervioso, con un ramo de flores que dejó sobre la mesa como una ofrenda inadecuada. «Margarita, por fin», dijo, intentando besarme en la mejilla. Me aparté sutilmente. «Esto ha sido una locura. Tienes que volver a casa». «Siéntate, Jorge», respondí con una calma que no sentía. «Hablaremos cuando lleguen todos». Su expresión se ensombreció. «¿Todos? ¿Qué significa esto?» Emilio y David llegaron juntos, seguidos minutos después por Linda, quien entró con la barbilla alzada y una expresión de fastidio mal disimulada. «Gracias por venir», comencé una vez que todos estuvieron sentados. «Sé que se preguntan por qué los he reunido aquí». «Mamá, si esto es por lo que crees que viste», empezó Emilio. «No es por lo que creo que vi, hijo», lo interrumpí con firmeza. «Es por lo que sé que ha estado ocurriendo durante años». Coloqué sobre la mesa una carpeta que Elena había preparado para mí, conteniendo copias de todos los documentos incriminatorios que había encontrado, las transferencias bancarias, el fideicomiso de la casa, el seguro de vida. «¿Qué es esto?», preguntó Jorge, palideciendo visiblemente al reconocer los documentos. «Es la evidencia de cómo has estado desviando nuestro dinero a cuentas personales durante años», respondí, manteniendo mi voz firme a pesar del nudo en mi garganta. «De cómo has puesto nuestra casa en un fideicomiso donde yo soy apenas una inquilina. De cómo contrataste un seguro de vida a mi nombre justo antes de que Emilio me regalara ese conveniente crucero». David, que hasta ese momento había permanecido en silencio,
Miró a Emilio con expresión horrorizada. ¿Tú sabías de esto?, le preguntó. El silencio de mi hijo fue respuesta suficiente. Linda no es la primera, ¿verdad, Jorge?, continué, ignorando el gemido ahogado de David. Pero es la primera vez que fui lo suficientemente ingenua para regresar sin avisar. Margarita, estás malinterpretando todo, intervino Linda con voz conciliadora. Jorge y yo solo somos amigos. Ese día realmente me había manchado la blusa y... Ahórrate las mentiras, Linda. La corté. Los escuché hablando en la cocina. Sé que Emilio estaba al tanto. Sé que el crucero fue una manera de mantenerme lejos mientras ustedes disfrutaban de mi casa y mi vino. Un silencio tenso cayó sobre la mesa. Jorge miraba los documentos con expresión derrotada. Emilio parecía un niño atrapado en una travesura, incapaz de sostener la mirada de nadie. Linda se mantenía rígida, con los labios apretados en una línea fina. ¿Qué quieres, Margarita?, preguntó finalmente Jorge. ¿Dinero? ¿La casa? Su pregunta me provocó una sonrisa triste. Después de 41 años, seguía sin entenderme en absoluto. Quiero mi libertad, Jorge, respondí con sinceridad. Quiero los años que me quedan para mí. Quiero respirar sin sentir que mi único propósito es servir a otros. Y legalmente, quiero lo que me corresponde. La mitad de todos nuestros bienes gananciales, incluidos los que has intentado ocultar. Saqué otro documento de mi bolso, la tarjeta de presentación de Elena Montero. Mi abogada se pondrá en contacto con ustedes, añadí, poniéndome de pie. Ahora, si me disculpan, tengo una vida que recuperar. Al salir del restaurante, sentí como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. No miré atrás, pero escuché claramente la voz alterada de David preguntándole a Emilio, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu propia madre? Por primera vez en muchos días, sonreí genuinamente. El proceso legal se desarrolló con sorprendente rapidez. Ante la evidencia irrefutable y el riesgo de un escándalo público, Jorge aceptó un acuerdo extrajudicial generoso, asesorado por un abogado que parecía más interesado en resolver el asunto rápidamente que en proteger los intereses de su cliente. 3 meses después de aquella fatídica noche en que regresé del crucero, me encontraba nuevamente en casa. Mi casa. Jorge se había mudado a un apartamento en el centro, y según los rumores que me llegaban a través de David, quien, para mi sorpresa, se había convertido en un aliado inesperado, su romance con Linda había terminado abruptamente, cuando ella comprendió que la mitad de la fortuna que esperaba disfrutar había pasado a mis manos. Lo primero que hice al regresar fue pintar las paredes. Durante 41 años había vivido rodeada de tonos beige y marrón, colores prácticos, según Jorge, que no mostraban la suciedad. Ahora, cada habitación florecía con un color diferente: turquesa para el salón, verde suave para la cocina, lavanda para mi dormitorio. Mi dormitorio, ya no nuestro dormitorio. Rose vino a ayudarme con la pintura, trayendo consigo a 2 amigas de su grupo de lectura que rápidamente se convirtieron también en mis amigas. Entre risas y manchas de pintura, me contaron sus propias historias de reinvención tardía. Comencé a estudiar fotografía a los 60, me dijo Luisa, una exmaestra jubilada con ojos brillantes. Mi marido se rió cuando me matriculé. Dijo que era demasiado vieja para empezar algo nuevo. 2 años después, vendí mi primera exposición. Yo me divorcié a los 57 después de descubrir que mi esposo tenía otra familia en Guadalajara. Compartió Carmen, la más extrovertida del grupo. Pensé que moriría de vergüenza. En lugar de eso, abrí la pastelería que siempre soñé tener. Sus relatos alimentaron mi propia transformación. Me inscribí en clases de pintura, algo que siempre había querido probar, pero que Jorge consideraba una pérdida de tiempo y dinero. Descubrí que, si bien no tenía un talento natural, el simple acto de mezclar colores y experimentar con texturas me producía una alegría que no había sentido en décadas. Una tarde, mientras limpiaba el ático, encontré una caja con mis viejos cuadernos de la universidad. Entre ellos, descubrí un diario que había mantenido durante mi primer año con Jorge. Me senté en el suelo polvoriento y comencé a leer las palabras de una joven Margarita, llena de sueños y ambiciones que poco a poco fueron cediendo espacio a los sueños y ambiciones de su marido.
Hoy le dije a Jorge que quiero estudiar historia del arte, decía una entrada. Se rió y dijo que mejor me concentrara en aprender a cocinar como su madre. Supongo que tiene razón, no es un estudio muy práctico. Lágrimas silenciosas rodaron por mis mejillas mientras leía página tras página de pequeñas rendiciones, de sueños abandonados, de mi voz gradualmente silenciada. Pero no eran lágrimas de tristeza, sino de reconocimiento, de despedida a esa joven cuya luz se fue apagando lentamente bajo el peso de expectativas ajenas. No te preocupes, querida, le susurré al diario. Estoy recuperando tu voz. Estoy pintando el mundo de turquesa por las dos. Mi relación con Emilio se había enfriado considerablemente desde la reunión en el restaurante. Las pocas veces que intentó contactarme, sus mensajes oscilaban entre la disculpa superficial y los reproches velados por destruir a la familia. David, por otro lado, se había convertido en un visitante regular. Venía solo, sin Emilio, a veces con el pretexto de ayudarme con alguna reparación en la casa, otras simplemente para tomar café y conversar. Emilio está luchando con esto, me dijo una tarde mientras instalaba una lámpara en mi nuevo estudio de pintura. Toda su vida vio a su padre como un modelo a seguir. Ahora está tratando de reconciliar esa imagen con la realidad. ¿Y tú?, pregunté sosteniendo la escalera. ¿Cómo te sientes respecto a lo que pasó con tu madre? David suspiró, ajustando un tornillo con quizás más fuerza de la necesaria. Mi madre siempre ha sido complicada, respondió tras una pausa. No apruebo lo que hizo, pero tampoco me sorprende. Lo que me dolió fue descubrir que Emilio lo sabía y no dijo nada. No presioné más. Entendía el dolor de la traición mejor que nadie. Semanas más tarde, recibí un mensaje de texto, inesperado de Emilio. ¿Podemos hablar, por favor? Nos encontramos en un parque cercano, en un banco frente al estanque donde solía llevarlo a dar de comer a los patos cuando era niño. Mi hijo, ahora un hombre de casi 40 años, parecía haber envejecido una década en los últimos meses. David me dijo que estás pintando, comentó tras un silencio incómodo. Sí, no soy muy buena, pero me gusta. Recuerdo que dibujabas cuando era pequeño, dijo sorprendiéndome. Hacías bocetos en las servilletas durante el desayuno. Un día dejaste de hacerlo. No recordaba eso. Era uno de tantos pequeños placeres que había abandonado gradualmente, tan sutilmente que ni siquiera noté su ausencia. Tu padre dijo que era infantil. Recordé de pronto, que manchaba las servilletas buenas. Emilio asintió, con la mirada fija en el estanque. He estado viendo a un terapeuta, confesó abruptamente. Estoy tratando de entender por qué justifiqué durante años comportamientos que sabía que estaban mal. ¿Por qué puse las necesidades de papá por encima de tu felicidad? Sus palabras abrieron una pequeña grieta en el muro que había construido alrededor de mi corazón herido. David dice que estoy condicionado por el ejemplo de papá, continuó. Que crecí viendo cómo te trataba como un recurso, no como una persona, y que aprendí a hacer lo mismo. Una ráfaga de viento agitó las hojas de los árboles, creando un suave murmullo que llenó nuestro silencio. No espero que me perdones, dijo. Finalmente, mirándome a los ojos por primera vez. Solo quería que supieras que estoy intentando cambiar, que quiero ser un mejor hijo, un mejor esposo para David, una mejor persona. Le tomé la mano, sorprendida por lo fácil que resultaba el gesto, a pesar del dolor pasado. El perdón es un proceso, Emilio, respondí con sinceridad. No ocurre de la noche a la mañana, pero estoy dispuesta a intentarlo si tú también lo estás. No fue una reconciliación inmediata ni perfecta. Había demasiadas heridas, demasiada historia entre nosotros. Pero mientras caminábamos juntos alrededor del estanque, sentí que estábamos construyendo un frágil puente hacia un nuevo tipo de relación, uno basado en el respeto mutuo en lugar de las expectativas y los roles predefinidos. 6 meses después de mi regreso anticipado del crucero, recibí un mensaje de Jorge pidiéndome vernos. Durante todo este tiempo, nuestro contacto se había limitado a comunicaciones a través de abogados y ocasionales mensajes, prácticos sobre asuntos pendientes. Dudé antes de responder. Mi nueva vida había alcanzado un equilibrio que valoraba profundamente. Mis clases de pintura, el grupo de apoyo para mujeres que había comenzado a frecuentar por recomendación de Rose,
mis tardes de café con nuevas amigas. Todo ello había creado un tejido de satisfacción que no quería arriesgar. Finalmente, accedí a encontrarme con él en una cafetería pública. La curiosidad y un sentido de cierre pendiente pesaron más que mi reticencia. Jorge llegó puntual como siempre. Vestía uno de sus trajes caros, pero lucía más delgado y había más canas en su cabello de las que recordaba. Por un momento fugaz, sentí un eco del afecto que alguna vez había sentido por este hombre con quien compartí más de 4 décadas. «Te ves bien, Margarita», dijo tras pedir un café. «Diferente». «Me siento diferente», respondí simplemente. «El turquesa te sienta bien», añadió, señalando mi blusa de un tono similar al que había elegido para las paredes de mi salón. «Siempre te gustó ese color, ¿verdad?» Nunca lo entendí. Su comentario me sorprendió. No recordaba haberle mencionado jamás mi preferencia por el turquesa. De hecho, había pasado tanto tiempo vistiendo los tonos neutros que él aprobaba que casi había olvidado mis propios gustos. «¿Por qué querías verme, Jorge?», pregunté, evitando divagar en recuerdos. Suspiró, girando la taza de café entre sus manos. «Quería disculparme», dijo con voz baja. «No porque crea que eso cambiará algo entre nosotros, sino porque es lo correcto». Esperé sin ayudarlo a elaborar. Esta conversación era suya, no mía. Lo que hice, no solo la infidelidad, sino todo lo demás. «No tiene justificación», continuó. «Te traté como…» buscó la palabra. «Como una posesión, no como una compañera. Como alguien que existía para facilitarme la vida, no para compartirla conmigo». Su honestidad me desarmó momentáneamente. Durante nuestros meses de separación, había imaginado muchas veces este encuentro, pero siempre con un Jorge defensivo o manipulador, no con esta aparente introspección. «¿Qué esperas de esta conversación, Jorge?», pregunté directamente. «Nada», respondió, y por primera vez le creí. «No estoy aquí para pedirte que vuelvas o para que me perdones. Solo quería que supieras que, a mi manera retorcida, sí te quise. No como merecías, no como debería haber sido, pero fue real». Asentí lentamente, procesando sus palabras. Durante tanto tiempo había necesitado esta validación, este reconocimiento de mi realidad. Ahora, sin embargo, descubrí que ya no la necesitaba para seguir adelante. «Gracias por decirlo», dije finalmente. «Te deseo lo mejor, Jorge. Sinceramente». Y lo decía en serio. El odio, descubrí, era otra forma de cadena que me ataba al pasado. Estaba lista para soltarla también. Nos despedimos con un breve apretón de manos. No hubo promesas de amistad futura, ni planes para mantenernos en contacto. Algunas historias no necesitan un epílogo, solo un punto final claro y definitivo. Al salir de la cafetería, respiré profundamente el aire primaveral. El encuentro con Jorge, en lugar de perturbarme, había reafirmado lo lejos que había llegado. Algunas traiciones son demasiado profundas para ser reparadas, pero eso no significa que no podamos sanar a pesar de ellas. «Vamos, Margarita, el barco no esperará por nosotras», me llamó Luisa desde el pasillo, mientras yo daba un último vistazo a mi apartamento. Sí, mi apartamento. Había vendido la casa 3 meses atrás. Una decisión que sorprendió a muchos, pero que para mí representaba el paso final hacia la libertad. Demasiados recuerdos, demasiadas sombras en esas paredes, incluso pintadas de turquesa. «Ya voy», respondí, cerrando la maleta. Esta vez el crucero era diferente. No un regalo envenenado, sino una elección consciente. No viajaba sola, sino acompañada por mis amigas del taller de pintura. Luisa, Carmen y, por supuesto, Rose, quien había insistido en organizar este viaje para celebrar mi segundo cumpleaños, como ella lo llamaba. Un año había pasado desde aquel regreso anticipado que cambió mi vida. Un año de descubrimientos, de caídas y levantadas, de redefinir quién era Margarita Suárez más allá de esposa, madre y abuela. «¿Lista para la aventura?», preguntó Rose cuando nos reunimos en el vestíbulo. «Más que nunca», respondí con una sonrisa. Durante el trayecto al puerto, pensé en todo lo que había cambiado. Emilio y yo estábamos reconstruyendo nuestra relación lentamente, aprendiendo a conocernos como adultos, no como roles predefinidos. David y él
habían comenzado el proceso de adopción. Y aunque aún me costaba imaginarme como abuela de un niño o niña que no compartiera mi sangre, estaba abierta a expandir mi definición de familia. Mi exposición de pintura, modesta pero significativa, había sido inaugurada la semana anterior en el centro comunitario. La mayoría de los cuadros representaban el mar en diferentes estados: calmo, tempestuoso, al amanecer, al atardecer. El agua, como metáfora de transformación, de fluidez, de vida. El crucero nos esperaba imponente en el puerto, mucho más grande que el anterior. Esta vez, no sentí ansiedad al despedirme de tierra firme, sino expectativa. No me preocupaba lo que había dejado atrás, sino lo que me esperaba adelante. Nuestro camarote era espacioso, con 2 ventanas que daban al horizonte infinito. Luisa y Carmen se instalaron rápidamente, discutiendo animadamente sobre qué actividades probarían primero. ¿En qué piensas?, me preguntó Rose, notando mi momentáneo silencio mientras observaba el puerto alejarse. En que nunca es tarde, respondí, para cambiar, para comenzar de nuevo, para ser fiel a una misma. Rose sonrió, apretando mi mano brevemente. Nunca es tarde para florecer, Margarita. Esa noche, en la cubierta bajo un cielo estrellado que parecía extenderse infinitamente, brindamos por los nuevos comienzos, por las segundas oportunidades, por las mujeres que habíamos sido y por las que estábamos decididas a ser. El barco avanzaba firme sobre aguas tranquilas, dejando atrás una estela que brillaba bajo la luz de la luna. Como esa estela, mi antigua vida se disolvía gradualmente en la distancia. No la olvidaría. Formaba parte integral de quién era, pero ya no me definía ni limitaba. Respiré profundamente el aire salado, saboreando la libertad en cada molécula. Tenía 64 años, y por primera vez el futuro se extendía ante mí no como una serie de obligaciones predeterminadas, sino como un lienzo en blanco esperando mis pinceladas. Sonreí ante la metáfora. Quizás mi próxima serie de pinturas exploraría precisamente eso: horizontes abiertos, posibilidades infinitas, la belleza inesperada de los caminos que se bifurcan cuando menos lo esperamos. El viaje apenas comenzaba, y yo estaba lista para cada puerto, cada tormenta, cada amanecer que me aguardaba.